buenas tardes. Ya siendo más de la 1:30, llegamos a la última presentación. Bueno, mi nombre es Marco González, gerente general de EGS, empresa que tiene más de 30 años en la industria nacional, en el ámbito de la infraestructura y la ciberseguridad. Y básicamente nos dedicamos a los servicios de ciberseguridad con el propósito de darle más tranquilidad a nuestros clientes, ¿eh? Y nuestra consigna es, como dice ahí, la higiene de la ciberseguridad como un plan en el tiempo, pero con foco en las personas. En esta presentación no quiero hablarles de nuestros servicios y nuestra oferta, sino que más bien de la visión que hemos desarrollado a través del tiempo en relación a la ciberseguridad y poder contribuir a ampliar o enriquecer esa perspectiva que ustedes también tienen sobre el tema. A ver, todavía no. Ahí sí. Bueno, y quiero partir primero contándoles un poco, a modo de contexto, acerca de la ley de la fractura. La ley de la fractura plantea que los cambios tecnológicos experimentan un crecimiento exponencial comparado con el crecimiento que experimentan los cambios que son sociales, empresariales, políticos y de las personas en sí mismos. Y eso genera grandes desafíos para las organizaciones, porque la exponencialidad de las tecnologías, y todos ya lo sabemos, está bastante conversado, ¿no es cierto?, viene de esta, podríamos decir, de las 3 leyes básicas que explican la exponencialidad de las tecnologías, que son la ley de Moore, la ley de Batter y la ley de Grider, donde la exponencialidad en la capacidad de procesamiento, de la capacidad de las comunicaciones y de la capacidad de almacenamiento por centímetro cuadrado se duplica en periodos inferiores a los 2 años. Y eso nos ha llevado a la cuarta revolución industrial y la transformación digital y todo lo que se viene conversando y ya viviendo el último tiempo. Pero los cambios en lo social, empresarial y político personas obedece a otros patrones. Y afortunadamente la tecnología es considerada un elemento diferenciador para las organizaciones y las empresas. Entonces, existe una presión por incorporarlas y generar el valor que ellas aportan en los negocios. Pero no siempre, como dice ahí, es bueno ser el primero. Esto de acelerar la incorporación de las tecnologías genera ciertas problemáticas, ciertos desafíos, acompañadas de las grandes oportunidades. Es complicado que las personas y las organizaciones, como dice ahí, se adapten correctamente porque requieren de un proceso, requieren de aprendizaje, requieren de acompañamiento, requieren de evaluar las tecnologías para poder tomar la mejor decisión. Y eso tiene tiempo y está sujeto a errores. Por otra parte, aplicar los cambios tecnológicos de manera radical, sin esperar estos procesos, finalmente es contraproducente, porque aumenta esta brecha, genera resistencia al cambio, genera frustración en los equipos y lo más conveniente entonces es aplicarlo gradualmente. Pero, ¿cómo reducimos esta distancia, esta brecha entre la adopción de las tecnologías y estos cambios cuyo crecimiento es exponencial? Gradualmente, pero dentro siempre de un esfuerzo de mejora continua. Resulta fundamental siempre estar potenciando a los equipos de trabajo, a las personas, desarrollando y actualizando sus competencias, pero de manera permanente, y ese es un desafío. ¿Y qué pasa con las áreas de tecnología? ¿No es cierto? Porque lo que hablamos es transversal, o sea, ocurre en todas las áreas de la empresa, en todas las actividades que son parte de la cadena de valor de cualquier empresa, de cualquier industria. Pero en las áreas de TI específicamente, ¿qué es lo que ocurre? Los equipos de TI también experimentan este efecto de la ley de la fractura. Equipos que normalmente y en la universalidad de las empresas, medianas empresas, donde los equipos son reducidos,
Pasa que están administrando una gran cantidad de tecnología, los sistemas legados, que son los que sostienen la operación de los negocios, y las nuevas tecnologías que van apareciendo. Y esas nuevas tecnologías están sujetas a actualizaciones frecuentes, tanto del software como hardware, el firmware, y por distintos motivos. Para corregir errores, para mejorar la seguridad, para liberar nuevas funcionalidades dentro de las mismas releases de los productos. Entonces, ¿en qué minuto y a qué hora, ¿no es cierto?, podemos enfocarnos en todo eso de manera integral? Los presupuestos además son limitados en relación a la especialización de los profesionales. Los presupuestos son anuales, la liberación de las tecnologías son varias por semana, ¿no es cierto? Y su mayor foco además de los equipos está en el negocio. Entonces todo eso presenta un desafío adicional. Por otra parte, nosotros decimos que la tecnología es obsolescencia. Esta afirmación suena como, wow, aquí estamos hablando de tecnología. Pero tiene un motivo. Primero lo que decíamos, las tecnologías requieren un tiempo de adopción por parte de los equipos de trabajo, las personas, las organizaciones, para poder generar el valor que con ello se persigue. Y la tecnología, mientras estamos evaluando, conociendo, aprendiendo, probando, equivocándonos, la tecnología sigue evolucionando, y cuando logramos llegar al punto donde podemos adoptar y utilizar y generar valor con la tecnología cuya inversión le hicimos hace 8 meses atrás, esa ya está obsoleta, porque ya hay nuevas versiones. ¿Y qué pasa con ello? Nosotros creemos que se produce este fenómeno, el fenómeno que hemos denominado el triángulo tortuoso. Tortuoso porque en el fondo sus tres lados representan situaciones que de alguna manera compiten entre sí, y una parte es la dirección, ¿no es cierto?, los CXO de las organizaciones que efectivamente quieren aprovechar los cambios tecnológicos como elementos diferenciadores y para poder ser mucho más competitivos, ¿cierto? La transformación digital ha generado un poco esa obsesión de incorporemos tecnología, cuando en realidad, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cambio cultural facilitado por las tecnologías. Entonces, la dirección quiere diferenciarse y presiona por aquello, pero no siempre es prioridad la especialización profesional, ¿no es cierto? No tiene el mismo ritmo. Los presupuestos, la adquisición de conocimiento, tiene un ritmo que es mucho más gradual que lo que avanza la tecnología. Y por otra parte, los equipos de las áreas de tecnología tienen que mantener el control y el gobierno de lo que tienen, porque el 90% de su tiempo está en soportar la operación del día a día, ¿ya? Por otra parte, estamos los proveedores, los partners, los que damos servicios gestionados, donde muchas veces, si no se construye una relación en el tiempo basada en la confianza, somos percibidos como una amenaza. Y eso es correcto, y porque no hemos construido buenas relaciones en el tiempo que permitan generar esta relación virtuosa enfocada a reducir esta brecha, esta fractura. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo reducimos esta fractura? ¿Cómo salimos de este triángulo tortuoso? Y claramente empoderando los equipos, empoderándolos, transfiriendo, compartiendo, capacitando, transfiriendo conocimiento, actualizándolos permanentemente. ¿Para qué? Para que puedan tomar las mejores decisiones en relación a su negocio, para aplicar las tecnologías que realmente generan valor en sus procesos y en sus negocios, y a sus clientes, que es lo más importante. Entonces, con eso, si logramos construir una forma de trabajo, logramos acelerar ese proceso de adopción, y acercar ambas curvas, logramos aprovechar la oportunidad de mercado y además aseguramos obtener un retorno de inversión sobre esas tecnologías que quizás tenemos hace varios meses, o generar mucho más beneficio de aquellos gastos si esa tecnología está bajo un presupuesto de OPEX. Ahí sí. Bueno, ¿y qué tendrá que ver todo esto en el contexto de la ciberseguridad? Bueno, bastante. Porque el desafío de la ciberseguridad, como dice ahí, es gestionar personas, procesos y tecnología para obtener la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad de la información, y finalmente para alcanzar un riesgo que sea aceptable para el negocio,
que permita contar con una organización resiliente, que siga operando frente a cualquier embate que sufra por algún ataque y naturalmente siempre dando cumplimiento a las regulaciones y a las normativas de la industria o del mercado. Entonces, tenemos presente personas, procesos y tecnología. Y en relación a los procesos y las prácticas, ¿qué nos dicen los hackers? Los hackers, nosotros lo entendemos como las personas que se dedican a descubrir vulnerabilidades y contribuir a la mejora de los frameworks de ciberseguridad. No pensamos cuando utilizamos el término hacker en los ciberdelincuentes, ¿eh? Y creo que es importante hacer esa distinción. ¿Y qué nos dicen los hackers? De quienes nosotros hemos aprendido dos conceptos que hemos intentado, no lo hemos intentado, lo hemos incorporado en el desarrollo de los servicios que nosotros entregamos. Primero está el concepto de el low hanging fruit. Este concepto, que se aplica desde hace mucho tiempo en el rubro empresarial, también ha permeado en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no es cierto? Y como dice ahí, se refiere a los bugs, a los errores que son fáciles de encontrar y por lo tanto fáciles de explotar, ¿no es cierto? Están ahí al alcance, ¿ah? Como por ejemplo el utilizar contraseñas por defecto, o no tener los parches actualizados en mi plataforma, o tan simple como no tener el inventario de los dispositivos de tecnología que tengo en mi red, porque esos son superficies de ataque no controladas. O el inventario del software, o el software que esté licenciado, ¿ah? Y tengo software pirateado en mi base instalada y no tengo control sobre ello. Y ese tipo de cosas son las que se aprovechan los ciberdelincuentes para poder gatillar estos ataques. Entonces, ¿qué más nos dicen los hackers? Nos dicen, bueno, haz lo básico. ¿Ah? Los do the basic. ¿Qué hacen los do the basic? Justamente apuntan a eliminar los low hanging fruit. ¿Ah? Tener políticas robustas de contraseñas, utilizar tecnologías de factores de multifactor de autenticación, tener prácticas apoyadas en tecnología que permita automatizar y hacer eficiente justamente eliminar los low hanging fruit. Porque no saco nada con tener una puerta blindada para proteger mi casa si al lado tengo una ventana rota. La inversión se pierde absolutamente. Entonces, muchas veces, y yo no digo que no hay que comprar tecnología, sino aquí todos me van a furar, digamos, ¿no? Aquí el punto es que si voy a hacer una inversión tengo que hacerla bien. Y primero tengo que resolver lo higiénico, lo básico y lo fundamental, porque no saco, si no la tecnología la voy a perder. Y es tan simple como aquello. La tecnología es fundamental porque además nos permite manejar una complejidad que ya muchos colegas lo han dicho acá. No es posible controlarlo manualmente, digamos, pero hay que hacerlo bien. Entonces, tenemos organizaciones como OWASP, OWASP.org, que es una fundación, una organización que existe ya hace bastante tiempo, más de 20 años, que se dedica justamente a estudiar y genera un ranking cada cierto tiempo de aquellas vulnerabilidades sobre las cuales las empresas han sido atacadas con mayor frecuencia, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos que la diferencia entre las top 10, las vulnerabilidades top 10 entre el 2017 y el 2021, 7 de 10 se mantienen. Aparecen solamente 3 nuevas y vemos, cómo, en particular, injection, que se refiere a SQL injection, a LDAP injection, y todos los asteriscos injection que los análisis de vulnerabilidad siempre encuentran. OWASP, se dedica a identificar las vulnerabilidades y difundirlas en el ámbito del desarrollo de software, pero tenemos muchas otras organizaciones que hacen lo equivalente en otros ámbitos, y vemos cómo el SQL Injection bajó del lugar número 1 el 2017 al tercer lugar el 2021. Y resulta que esta vulnerabilidad entre el 2010 y el 2017 fue siempre la número 1. Y entre el 2010 y el 2017, 9 de 10 vulnerabilidades se mantuvieron. Cambiaron algunos de nombre, se colapsaron, pero seguían ahí. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en el fondo, por desconocimiento, porque no se han incorporado las buenas prácticas en el desarrollo del software, no se han incorporado las nuevas tecnologías, sin
enfocarse en lo higiénico, en lo básico, seguimos siendo atacados por las mismas vulnerabilidades que han sido explotadas. Entonces, eso es fundamental. Entonces, como les decía, está bien aplicar la tecnología, pero es fundamental enfocarse en lo básico, en lo higiénico, ¿ya? ¿Con qué objetos? Lo que varios colegas han dicho acá: prevenir, detectar y responder adecuadamente frente a los ataques, ¿ya? Y por eso que nosotros dentro de nuestra visión, creemos que hay 5 elementos claves que nos permiten ir fortaleciendo la seguridad en las organizaciones en el tiempo, partiendo de aquellas cosas que son básicas e ir aumentando de nivel conforme voy madurando, incorporando las buenas prácticas y incorporando la tecnología que me permite justamente escalar. Entonces, el primer elemento para nosotros es la gestión de parches eficaz y ágil. Tenemos que tener un proceso de gestión de parches, ¿no? un patch management, donde tenemos que contar con buenas prácticas, tenemos que tener una política que sea conocida al respecto y tenemos que tener planes y ejecutar esos planes permanentemente, periódicamente, midiendo sus resultados, corrigiendo aquello, pero esto apoyado en la tecnología. El segundo elemento es el firewall humano, ¿ah? Tenemos que ser capaces de convertir a las personas en un firewall humano, en un soldado que lucha con nosotros contra las amenazas. Y para eso es fundamental contar con una política y planes de concientización permanentes y consistentes en el tiempo. Ese cambio cultural es fundamental. Lo tercero es el perímetro con esteroides, como le llamamos nosotros. Hoy día el perímetro cambió. Y qué más claro, ¿no es cierto?, la pandemia que ya nos hizo habitual nuestra forma de trabajo híbrida, remota, nos conectamos desde cualquier lugar y por lo tanto necesitamos contar con herramientas como también aquí se han presentado de visibilidad y monitoreo en un ecosistema mucho más amplio que permita contar con acciones de servicio que sean proactivas frente a estas amenazas en este nuevo perímetro, poder conocer qué está pasando respecto del uso del ancho de banda y de Internet, entendiendo que el Internet es en realidad para el uso del negocio y no para el ocio. Entonces hay muchas, las conexiones VPN, los accesos remotos, etc. El cuarto elemento tiene que ver con la información, que también ha sido mencionado acá, cómo resguardamos nuestra información que puede estar distribuida en múltiples plataformas y cómo aseguramos con ello la continuidad operacional de nuestro negocio. ¿Cómo aseguramos que esa información al momento de requerirla está íntegra, no está infectada? ¿Cómo aseguramos que está disponible de manera oportuna? Es decir, que al tener que recuperarla, esa información vamos a contar con ella dentro de los objetivos de tiempo de recuperación, dentro de los objetivos del punto de recuperación, es decir, tener dentro del tiempo la información que realmente necesitamos para seguir operando sin que la afectación de ese ataque haya impactado negativamente en el negocio, porque de eso se trata. Y por último, el quinto elemento para nosotros es la seguridad en el endpoint, pero la seguridad en el endpoint para nosotros tiene hoy día un enfoque mucho más integral. Antiguamente, ¿no es cierto?, hablábamos el enfoque en el endpoint, el antivirus. Hoy día, para nosotros el endpoint es una conjunción entre el usuario más el dispositivo. Y por lo tanto, como lo había mencionado hace un rato, tenemos que conocer exactamente el software que está instalado en ese dispositivo, si es el software autorizado o no, si tengo software ilegal o pirateado, aparte de estar expuesto legalmente, es una superficie de ataque que no tengo controlada, porque no lo tengo parchado, no lo tengo actualizado. Tengo que tener un sistema de parchado al día, respaldos de información sobre ese dispositivo, que no estén afectos al efecto de los virus, y naturalmente la protección antivirus. Tengo que mantenerla porque los antivirus controlan las amenazas conocidas, no podemos despreciarlo, pero también tengo que enfocarme en controlar la identidad de ese usuario, la concientización permanente de ese usuario, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente en el endpoint los 4 elementos restantes están incluidos en un solo
en ese concepto. Entonces es importante tenerlo claro porque en la medida que ese endpoint se conecta, ese usuario se conecta desde cualquier lugar, tenemos menos control de lo que puede estar pasando en nuestra red. Con eso creemos nosotros que podemos fortalecer la seguridad en el tiempo. Es decir, cada uno de estos elementos hay que atacarlo como un plan de higiene de la seguridad en el tiempo. Y eso es lo que nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes. Resumiendo, para que las nuevas tecnologías agreguen valor, es fundamental enfocarse en las personas, en los procesos y las buenas prácticas, facilitado todo esto por las tecnologías. Para acelerar el proceso de adopción y asegurar el retorno de inversión, es fundamental empoderar a los equipos. Si los equipos no saben, no tienen el conocimiento, ¿cómo vamos a tomar las mejores decisiones en relación a qué es lo que aporta o agrega valor en el negocio? ¿Cómo lo voy a asegurar mejor? Por lo tanto, mantenerlo actualizado es un must. Antes de agregar tecnología del estado del arte, primero siempre hay que enfocarse en los low-hanging fruit a través de los do the basic. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son mis low-hanging fruit? Eso es lo que tenemos que descubrir y estar trabajando permanentemente. Y, por lo tanto, y con todo eso desarrollar un plan de fortalecimiento de la seguridad para mejorar la madurez en el tiempo. O sea, uno no puede tenerlo todo hoy día, pero sí tenemos que tener un plan de higiene de la seguridad en el tiempo que nos permita mejorar ese nivel de madurez, enfocándose en los 5 elementos que hemos presentado hoy día acá. Así que finalmente, y para despedirme, creemos efectivamente que las tecnologías son importantes, pero no agregan valor por sí solas, si no nos enfocamos también en las personas y en mantener ese conocimiento actualizado. Por ello que en EGS procuramos desarrollar, y vuelvo a repetir, la higiene de la ciberseguridad como un plan en el tiempo, pero con foco en las personas. Los invito entonces a que descubran esos low-hanging fruit, trabajemos sobre esos do the basic, y aquí estamos para poder ayudarlos en aquello. Muchas gracias.